Dios les bendiga. Vamos a estar viendo este capítulo 4 del libro de Amós. ¿Qué estructura tiene este capítulo? Primero, Amós se dirige a las mujeres ricas de Israel, de los versículos 1 al 3. Luego tenemos la respuesta sarcástica de Jehová a la religiosidad de ellos, ¿sí? Versículos 4 y 5. El envío de Jehová de las maldiciones del pacto de Deuteronomio, se cumplen estas maldiciones, pero aún así no se arrepienten, versículos 6 al 11, la amenaza de Jehová de la visitación personal y temporal, versículo 12, y la doxología de Amós como creador y por lo tanto juez justo, es decir, Dios como creador y juez justo, ¿sí? Primero, Amós se dirige a las mujeres ricas de Israel, versículos 1 al 3. Los que les voy a pedir que después puedan ver un mapa, ¿sí? Busquen en internet un mapa de esa época de Israel, o si quieren buscar, googlearlo para también poder ver lo que era la meseta, y aún hoy, la meseta de Golán, porque bueno, cuando uno comparte en YouTube no puede estar compartiendo mapas y fotos sin el permiso de los autores, así que es necesario que lo busquen ustedes después y vean el lugar hermosísimo que era ese lugar, ¿sí? Del 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Esta amenaza contra ellos. Basán era un área del noroeste del mar de Galilea, desde los montes de Hermón a los ríos de Yarmuk. Era famoso por su lindo ganado. Esto bien no pudo haber sido una frase negativa, sino una metáfora de ganado bien comido, bien atendido y bien cuidado. Los que hayan podido sacar la fotocopia del material, completen esto, ¿sí? Un ganado bien comido, bien atendido y bien cuidado. Pero su buen cuidado lo ha convertido en demandas ganadas a costa del pobre. Es decir, todo eso que ellos habían enriquecido y están comidos, atendidos, era a costa del pobre, ¿sí? Esta es la referencia rural de Amós a la sociedad elegante de mujeres que abusaban del poder para su propio lujo. Por otro lado, puede referirse a un ganado gordo listo para el matadero. Así que esto que él usa, esta referencia o esta ilustración, específicamente es contra las mujeres que abusaban del poder, eh, y también puede referirse a ese ganado gordo listo para el matadero, que era la amenaza de parte de Dios, que así iban a terminar ellos, ¿sí? ¿Qué les dice en el versículo 4? Capítulo 4, versículo 1, la segunda parte? Oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos. Puede aludirse aquí a la violencia y al fraude que esas mujeres despilfarradoras imponían a sus esposos, por así decirlo, para conseguir recursos para su disipación y libertinaje. Es decir, ellas despilfarraban el dinero que a costa de oprimir al pobre conseguían sus esposos. ¿Qué dice Dorothy Day? Si la gente buena puede vivir tranquila, es una buena sociedad. Es una sociedad en que hay justicia. Una buena sociedad no se hace solo con la gente buena, sino con las instituciones, regímenes y sistemas, ¿sí? ¿Qué ejemplo tenemos? El sistema del tránsito. La multa estricta impone guardar la ley de tránsito. Cuando las multas no se imponen o no hay, no se guardan las leyes de tránsito y nosotros en Argentina lo podemos ver sobremanera, ¿sí? ¿Qué nos dice la última parte, el 4.1c?
traed y beberemos. Estas mujeres habían estado participando del lujo al punto que el alcoholismo y la envidia eran una forma normal de vida. Su método hubiese sido más y más para mí a cualquier costo. Las mujeres elegantes desviaron la mirada de las aflicciones de los pobres y buscaron sus propios placeres. ¿Sí? ¿Qué es el antónimo de paz? Ahí completen en su material la posesión exclusiva. La posesión exclusiva. Porque nadie dice que uno no pueda progresar y no pueda tener un buen pasar, pero no a cualquier costo. No a costa de oprimir al pobre, no a costa de oprimir al menesteroso. No sé si me explico. En ningún lado Dios prohíbe que uno progrese y genere riquezas. Lo que te prohíbe es que lo hagas a costa de los demás. Y de todas maneras, por eso el sistema de ofrendas, si nosotros cuando estudiamos Levítico, lo que lo han podido estudiar, y si no más adelante lo vamos a volver a ver, el sistema de ofrendas que nos enseña la ley, es proporcional a tus entradas. Por eso es el 10%, el diezmo. Quiere decir que si vos ganas 2.000 pesos o ganas 200.000, no interesa. Es proporcional a tus entradas, ¿sí? Por eso el antónimo de esta paz social es la posesión exclusiva. ¿Qué frase tenemos acá? El consumo te consume. El anhelo, la obsesión, la insatisfacción de consumir y consumir llevaron a estas mujeres a que se les consuma la mente y no obedecieran a la palabra de Dios clarísima, clarísima en el Antiguo Testamento con respecto a esto. Vamos a ver un poquito más del tema del consumismo. Su desarrollo y crecimiento se inicia en el siglo XX como una consecuencia directa de la lógica interna del capitalismo, es decir, por la lógica del capitalismo y la aparición de la publicidad y la mercadotecnia son las herramientas que aumentan la actividad del consumismo, generando nuevas necesidades hacia el consumidor. Es decir, la publicidad genera las necesidades en el consumidor, no que yo ya tenga esas necesidades, sino que la publicidad me dice, vos necesitas esto, y eso provoca, ¿sí? La mercadotecnia provoca el consumismo. Es una reacción lógica interna del capitalismo, ¿por qué? Porque vos necesitas tener un capital para poder consumir. El consumo, como concepto, no hace referencia a nada malo ni perjudicial, es decir, no está mal consumir. Podemos definirlo como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o deseos. El problema llega cuando esta actividad se vuelve patológica. Completen ahí, patológica. ¿Qué es patológico? Cuando se convierte en una adicción, en una enfermedad mental, ¿sí? O de repente conocemos personas con ansiedad que para quitarse esa sensación de ansiedad, son compradores compulsivos. Se dan un shopping, se gastan todo, bueno, llego con las bolsas, capaz que ni usan o regalan todo, porque el hecho de consumir es lo que les calma la ansiedad. De la misma manera que otro fuma, de la misma manera que otro se droga. Es decir, por eso es patológico, porque es adictivo. Entonces ya no hablamos de consumo, sino de consumismo. Entonces se entiende la diferencia. El consumo es algo que hacemos todos y que es lo más normal del mundo. Pero el consumismo es patológico. Entonces tenemos que tener esto en claro. La Real Academia Española, la RAE, define el consumismo como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Tendencia inmoderada, que en algunos casos llega a ser patológica. ¿Cuál es la frase? El propósito de mi vida es consumir, comprar, gastar, comprar, constantemente. Tengo plata, ¿en qué la puedo gastar? Y es lo terrible que, bueno, podemos ver en este libro, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Seguimos. Os llevarán con, os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, nos dice el versículo 2. Probablemente el enemigo
el mismo enemigo que viene a atacarlos sea el instrumento del castigo de Dios. Las palabras ganchos y anzuelos indican que los israelitas serían completamente impotentes ante sus enemigos, de modo que serían capturados y destruidos como el pez es atrapado con anzuelos. Y una vez que sale del agua, no tiene salvación. Tenemos las referencias para que después ustedes las puedan leer, no lo vamos a hacer ahora porque no nos da el tiempo. Jeremías 16:16, Habacuc 1, 14, 15 y 17. Para el pez es doloroso ser apresado con anzuelo, y lo es doblemente cuando el pez se resiste. Entonces Dios les está advirtiendo, te van a llevar así, y más vale que te lo aguantes, ¿sí? ¿Qué vemos de los versículos 4 y 5? La respuesta sarcástica de Jehová a la religiosidad de ellos, ¿sí? En el versículo 4 nos nombra a Betel, nos nombra a Gilgal. Vamos a ver qué dice el 4:4. Id a Betel y prevaricad. Cuando habla de prevaricar es cuando uno peca, ponele, todos pecamos, ¿no? Todos nos equivocamos. Pero cuando yo sobre ese pecado vuelvo a pecar, es decir, yo ya sé que está mal, ya Dios me corrigió, ya me disciplinaron, y vuelvo, y es como que ya no me importa, lo tengo cauterizada la conciencia, eso es prevaricar. Entonces, ¿qué dice? Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Como diciendo, bueno, andá, pecá, haz lo que vos quieras, pero después más vale que me traigan los sacrificios y los diezmos. Se dan cuenta que es sarcástica la respuesta de Dios. Amós insta ahora a Israel con ironía para que demuestre su celo por la religión, aumentando así su culpabilidad. Lo vemos también en Primera de Reyes 18, del 25 al 27. Se menciona especialmente a Betel y Gilgal porque eran sitios de adoración popular en el siglo VIII antes de Cristo. Era un lugar donde comúnmente se reunían a adorar. Entonces, bueno, vos seguís pecando, ¿qué te pensás? Que porque traes los sacrificios y la ofrenda ya arreglaste con Dios. ¿Sí? Esta es la idea de lo que les está diciendo. Y el otro dice, así lo queréis, el 5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Onda, bueno, dale, haz lo que quieras, lo diríamos en nuestro castellano, ¿no? Un ritual elocuente, multiplicado, llegó a ser la esencia de su fe. No la justicia social basada en su fe personal con Dios. ¿Ellos qué querían hacer? Querían hacer ostentación de su religiosidad delante de los demás, ¿sí? Una fe cortada de la vida diaria. Vamos a detenernos en esto. ¿Qué les dice? Quieren presentar alabanza, quieren presentar los panes, quieren traer tu sacrificio, quieren traer tus ofrendas, y hacer lo que vos quieras. Pero ¿qué pasa? No llega ni al techo, porque tu fe está solamente basada en que una religiosidad para demostrar, para ostentar ante otros. Pero la fe tiene que estar basada en una justicia social de una fe personal en Dios. Por eso, cuando nosotros lo comparamos esto con el libro de los Hechos que terminamos de estudiar, con llevar a la práctica el reino de Dios, el gobierno de Dios, Jesús ¿en qué hizo hincapié? En que por el amor que los tuviéramos los unos a los otros los conocerían, en cómo yo tengo que tratar a mi hermano, en cómo yo tengo que hacer obras de justicia por amor a Dios. Y eso no significa toda una religiosidad delante de los demás, porque recuerden que toda la nación tenía la religión judía. No es que había diferentes religiones como nos pasa a nosotros ahora. Entonces todos nos hacemos ver, pero en la vida cotidiana es donde ellos deberían demostrar el amor de Dios, dejando de oprimir al pobre y todo lo contrario, abriendo la mano al necesitado.